Ay, listo, entonces estaba hablando de las lesiones de la retinopatía diabética. Creo que sí me alcanzaron todos a escuchar sobre las lesiones. Sí, doctora. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces, pasando un poquito a la retinopatía diabética proliferativa, decíamos que la neovascularización va a ser el hallazgo clínico que va a determinar que ya estamos en esta etapa de la retinopatía proliferativa. Ahora, entre una etapa y la otra no hay un tiempo. O sea, que ustedes digan, ay, y el paciente tiene ya 10 años con diabetes, entonces ya va a tener una leve, y si tiene 20 una moderada y así. O que ustedes, no sé, que se crea que si ya tiene una leve, entonces en un año ya va a estar moderada y así. No hay un tiempo. No hay una temporalidad en cómo va a progresar la enfermedad, pero sí hay una relación directa con descontrol y progresión. A mayor descontrol, más rápido hay una progresión. ¿En cuánto tiempo? No sabemos. Puede ser incluso en meses. Por eso es que los pacientes que tienen una retinopatía diabética no proliferativa, moderada y severa se tienen que estar vigilando cada 3 o 4 meses, porque sobre todo en los pacientes con factores de riesgo como estados metabólicos muy descontrolados, el paciente hoy lo podemos ver y tener una moderada. Pero si el paciente sigue en ese estado de descontrol, lo tengo que citar en 3 o 4 meses, porque probablemente pudo haber progresado en ese tiempo. Versus un paciente que tiene una leve y que está muy bien controlado, lo puedo ver en un año, en 2 años y en 3 años, y puede seguir estando solamente con la leve. Entonces, no hay como tal, le digo, un tiempo, pero todo va a depender más bien del control metabólico. Entonces, en la neovascularización, eh, el paciente puede estar con una proliferativa también, pues cierto tiempo, ¿no? O sea, un periodo de tiempo. Pero normalmente los pacientes que ya están en una proliferativa, que es cuando hay neovasos, pues estos neovasos, como les decía, tienden a romperse. Entonces el paciente puede hacer un esfuerzo, cargar pesado, se le puede subir un poco la presión arterial y entonces nos va a provocar un hemovítreo. Un hemovítreo ya, hay grados de hemovítreos, hay grado 1, 2, 3 y 4. El 1 es el que tiene un poco sangre y el 4 es el que no se le ve ni el nervio óptico de tanta sangre que tiene. Entonces, en este abanico de grados del hemovítreo o de la hemorragia vítrea, va a depender también mucho el control metabólico. Si es un paciente que tuvo un sangrado grado 1, es muy poquito, pero ya está tratando de mantener su control metabólico. Probablemente con un tratamiento tomado a base de pastillas. Estas pastillas son enzimas que van degradando la sangre dentro del ojo. Puede ser que ese paciente mejore en 2 meses su sangrado y ya, eso es todo el tratamiento. El paciente vuelve a recuperar un poco esa visión que súbitamente la perdió por la sangre que ahora estorba. Pero si el paciente ya tiene más de 3 o 4 meses y la sangre no mejora, ya tenemos que empezar en o una inyección o en una cirugía. Ahora, si estos hemovítreos son constantes, ¿no? Mejora y luego otra vez sangra, y mejora y luego otra vez. Esto va a condicionar que la retina tenga o esté en un estado inflamatorio crónico. Y esto va provocando, a su vez, que se formen membranas de fibroblastos, ¿no? De gliosis, son membranas de gliosis, porque justamente vimos estas células como de sostén, células de Müller, células gliales, etcétera, bipolares, ¿no? Que estas se empiezan a reproducir más y entonces puede provocar que se formen estas capas de fibroblastos o membranas de gliosis, las cuales si se pegan en la retina o sea, se adhieren a la retina, la pueden traccionar y provocar un desprendimiento traccional. Y la misma neovascularización, al presentarse en el ángulo, puede provocar entonces un glaucoma neovascular. Ajá, entonces son como las diferentes presentaciones de una proliferativa avanzada. Perdón, denme un segundo.
Ya, perdón, es que tengo que cuidar a estos perritos porque si no, se pelean por la comida. Y bueno, el edema macular, tenemos la presentación aquí. Esa es una foto clínica donde podemos ver los hallazgos que yo puedo ver solamente en un fondo de ojo, que son estos exudados duros, este acúmulo de exudados, de lípidos que están en la región macular. Esta es una angiografía con fluoresceína, con la cual es como, la fluoresceína es como un medio de contraste para que sobresalgan las capas de la retina que son más profundas. Entonces, con este estudio podemos valorar justo exactamente en dónde están esos exudados, porque, y donde hay zonas de fuga también, ¿no? Zonas de fuga de los mismos vasos sanguíneos. Es un estudio que nos ayuda mucho a orientarnos. Y bueno, esta es una imagen de un OCT o de una tomografía de coherencia óptica de la mácula específicamente, donde nos podemos observar un edema macular, ¿no? Esta es la zona de la mácula que debería de estar hacia abajo, como una onda para abajo, y aquí está como una montañita. Esto es porque aquí hay un acúmulo ya de líquido, y aquí arriba tenemos como la imagen gráfica, ¿no? De qué es lo que estaría pasando en esta imagen. Aquí es donde pues tenemos nuestro vasito sanguíneo, ¿no? Nuestra microneurisma, y empieza a haber un exudado y trasudado de sustancias a la región macular. Entonces nos da una inflamación en la mácula y esto, como les decía, puede impactar en la visión al ser clínicamente significativo o no impactar en la visión siendo clínicamente no significativo. Una imagen más de la mácula, como se ve aquí. No se ve tan levantada todavía, pero se alcanza a ver un poquito aquí todavía esta hendidura, pero aquí ya tenemos todo el dato de inflamación. Tratamientos, pues los tratamientos básicamente están enfocados, como les decía, a evitar que siga progresando o a detener un poco, pero no a curar, no a quitar o eliminar todo el daño que ya hubo en la retina. Entonces, los tratamientos van a ser panfotocoagulación con láser argón, antifactor de crecimiento vascular endotelial, esteroides intravítreos y vitrectomía, que es la cirugía. ¿Cuál es para cada uno? Bueno, va a depender. La literatura nos dice que a partir de la retinopatía diabética no proliferativa severa, tenemos que poner láser, porque si no ponemos láser, el 50% de estos pacientes van a evolucionar a una retinopatía proliferativa en un año. Entonces, aquí es el único momento en el que sirve de forma preventivo. Y preventivo quiero decir, pues, para evitar que siga progresando la enfermedad, ¿no? Más no para prevenir una ceguera ya a futuro. Simplemente prevengo que mi paciente en un año se convierta en una proliferativa. Así está la indicación en la literatura. Ahora, si este paciente está dentro de mis 5 pacientes por ahí que no se ha revisado en 5 años y que ya tiene, que tiene más de 5 años con diabetes y que no se ha revisado en este tiempo, o no lo sabemos, este paciente puede estar presentando datos de retinopatía diabética y no darse cuenta, porque si ustedes ven, no mencioné síntomas clínicos, porque no hay síntomas clínicos. O sea, la única situación en la cual el paciente deja de ver es cuando ya tiene un sangrado o un desprendimiento de retina, pero antes no hay ningún indicio, el paciente no siente, no le duele, no ve algo raro, diferente, simplemente que cuando ya hay un grado de edema macular, pues sí, el paciente empieza a ver más borroso, pero nada más. Y cuando ya hay un sangrado mayor, la visión sí baja de forma abrupta, pero en los estadios previos no hay ningún cambio. Entonces, el láser está indicado en pacientes con retinopatía severa, no proliferativa severa, pero también en pacientes con proliferativa. En pacientes que ya tienen neovasos, nos podemos apoyar del láser. ¿Por qué? Porque el láser lo que va a hacer es eliminar o quemar, porque literalmente son quemaduras, por eso se ven puntitos blancos, son las cicatrices que deja el láser. Son quemaduras en la retina periférica para disminuir zona de tejido vivo, por decirlo así,
y mi zona de perfusión esté concentrada en el área macular. Entonces, el láser nos va a ayudar a disminuir el tejido vivo y a concentrar el oxígeno en la mácula. El medicamento inyectado, los antiangiogénicos, están indicados únicamente en una etapa de retinopatía diabética proliferativa, donde evidentemente yo ya estoy viendo neovasos, y ahí es cuando yo tengo que poner mi antiangiogénico. En pacientes con hemorragias vítreas leves, o sea, grado 1, grado 2, bueno, más bien grado 2, podemos inyectar, ¿no? Siempre y cuando tenemos que medir nuestra presión intraocular, porque si tenemos sangre dentro del ojo, eso aumenta ya mi volumen como tal, ¿no? Intraocular. Y si yo todavía le meto medicamento líquido a través de una inyección, como en la imagen, pues yo le estoy aumentando el volumen todavía más a mi ojo. Entonces tengo que cuidar mucho la presión intraocular. Y el antiangiogénico ayuda también a reabsorber un poco más la sangre y a que no se sigan formando más neovasos para evitar nuevos sangrados. La cirugía, la vitrectomía. La vitrectomía está indicada en pacientes que tengan más de 3 o 4 meses con un hemovitreo que no sea reabsorbido. Ahí está indicado hacer una cirugía para limpiar toda la sangre y que el paciente pueda mejorar su visión. Hasta ahí todavía el pronóstico visual es reservado, porque si bien la visión no va a regresar al 100% como estaba antes, por todo el daño de la retina, no nada más por el episodio del hemovitro, sino por todo lo que llevó a ese ojo a sangrar, pero sí le va a eliminar esta visión ligeramente borrosa provocada pues porque le estorba la sangre para ver. Y la otra indicación es un desprendimiento de retina traccional, ¿no? Aquí los pacientes ya tienen un compromiso visual muy grave, pueden llegar a contar dedos, o pueden llegar a movimiento de manos, y es ahí el estadio final de mi paciente, ¿no? Si ya tiene un desprendimiento de retina traccional, el paciente ve muy mal, pues la cirugía está indicada no para que mejore la visión, porque eso ya no se va a poder, ya no va a mejorarse la visión. El pronóstico visual ya es reservado a cómo evolucione y a cómo continúe su control metabólico. La cirugía está encaminada a limpiar todo ese proceso inflamatorio, quitar las membranas, la sangre, poner láser si no se puso, poner inyección también durante la cirugía se puede, y se deja el ojo lo más limpio posible, pero prácticamente es para que no siga perdiendo visión. El ojo ya no vuelve a quedar como antes, definitivamente, ni mucho menos con una recuperación visual. Es aquí donde ya la retinopatía diabética cuesta mucho, y no en el sentido monetario, sino que ya es un paciente que no puede trabajar, es un paciente que se tiene que pensionar, es un paciente que nos va a costar a todos los que pagamos impuestos pagarle una pensión y al IMSS, por supuesto, pero además también es un paciente que pues le cambia totalmente la vida, ¿no? Y eso hablando de un ojo, pero cuando les pasa en los dos ojos, que es más común de lo que ustedes creen, porque el paciente no, no se la cree, ¿saben? O sea, es como de, sí, sí, es que ya le dijimos a mi papá que se cuide, pero el paciente como que no logra entender que realmente esto deja ciego a las personas. Entonces, esto impacta mucho en las familias. Y también, pues claro, en su economía, ¿no? Y bueno, entonces, de todo esto, como les decía, lo más importante que se tienen que llevar es que todo esto se previene, esto lo podemos evitar, todo este gasto, todo este problema con la familia, toda esta pérdida que le genera y todo el conflicto emocional que le genera al paciente, sobre todo cuando es joven, que ya son o ya están empezando a ser la mayoría, ¿no? La mayoría son jóvenes. Em, pues todo este problema lo podemos evitar, ¿no? ¿Y cómo se evita? Bueno, para eso existen las guías para tamizar a los pacientes, ¿no? La literatura dice que el paciente con diabetes tipo 2 lo debo de mandar a su primer revisión oftalmológica al momento del diagnóstico. No al año, no a los 5 años, no cuando ya no vea, al diagnóstico. Y esto es responsabilidad suya, o sea, de ustedes. Cuando ustedes sean médicos generales y se vayan al servicio social,
llévense la libretita donde van a anotar todo lo que se tienen, que no se van a aprender, pero que tienen que tener presente, ¿no? Anoten cuándo deben de referir al paciente con diabetes, porque si ustedes no lo mandan, o si el médico familiar no lo manda, nadie lo va a mandar, ¿eh? O sea, me han llegado algunos casos de pacientes enviados por su nutriólogo, ni siquiera el internista, el nutriólogo, para valoración de fondo de ojo por paciente con diabetes. O sea, yo literal de que le mando el recadito al nutriólogo de felicidades, o sea, está muy bien, ¿no? Porque está ayudando a evitar la ceguera en nuestro país, pero ¿y dónde están los médicos generales, los médicos familiares, los internistas? No los mandan. Y en la clínica aquí en ACREC, que es una fundación, miren que veo, yo creo que 100 pacientes a la semana y muchos de ellos, la mayoría, se les revisa el fondo de ojo no porque los manden, sino porque yo a todos los que lleguen diabéticos, aunque vengan por otra cosa, yo los dilato. Yo les hago fondo de ojo a todos, ¿no? Porque si no vienen a eso, pero están aquí por otra razón, pues yo aprovecho y lo hago, porque si no ya los regresan. Entonces, si ustedes ya saben que los tienen que mandar, por favor, mándenlos. En diabetes tipo 1 es diferente. ¿Por qué? Porque en la diabetes tipo 2, al momento del diagnóstico de diabetes tipo 2, no sabemos cuánto tiempo lleve ya con un estado hiperglucémico crónico. En un diabético tipo 1, sí, porque el diabético tipo 1 debuta y en ese momento nos damos cuenta que tiene un problema en el páncreas y que entonces ya tiene diabetes y de ahí contamos de 3 a 5 años para el primer fondo de ojo. En la diabetes gestacional, porque también existe diabetes gestacional, por si no lo sabían, no se acuerdan, cuando lleguen a gine, por favor, pregúntenle a su ginecólogo, doctor, ¿y en las mujeres embarazadas con diabetes gestacional, las tengo que mandar a hacer fondo de ojo o no? Y me dicen qué les contesta. No, porque nunca le he preguntado yo a un ginecólogo, pero nunca tampoco un ginecólogo me ha mandado una paciente con diabetes gestacional y no creo que no existan en México. Entonces, las pacientes con diabetes gestacional se deben de valorar en el momento en el que se les hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Recuerden que esta enfermedad, o sea, la paciente se embaraza, la paciente no era previamente diabética y durante alguna etapa del embarazo empieza con estados hiperglucémicos. Y es ahí cuando tenemos que hacer la primera valoración. No porque lleve más tiempo con el estado hiperglucémico, porque evidentemente lo que lo desencadenó fue todo el proceso del embarazo. Aquí es diferente, ¿por qué? Porque el embarazo no dura 10 años, ¿no? Solo dura 9 meses o 40 semanas. Entonces tenemos que tener un punto de partida para saber cómo estaba mi paciente cuando nosotros nos dimos cuenta que tenía hiperglucemias por diabetes y cómo va a estar en el siguiente trimestre. Tenemos que valorar por qué en las diabéticas, en las mujeres con diabetes gestacional o diabéticas embarazadas, el embarazo, como les decía, es un factor de riesgo para una progresión. Entonces, si no estamos muy pegadas, la paciente puede tener más complicaciones durante el embarazo y durante el nacimiento. Entonces, tenemos que estar también revisando a estas pacientes. Y por último, pacientes embarazadas, o sea, previamente diabéticas que se embarazan se debe hacer igual el primer tamizaje al diagnóstico del embarazo, independientemente de que ellas ya fueran diabéticas y ya estuvieran haciendo su chequeo anual, o sea, eso es aparte. Una vez que se embarazan, entonces sí tiene que ir la primer valoración de fondo de ojo y a las 28 semanas. O en su caso, si la paciente se embarazó menos de 16 semanas, ¿no? Perdón, mayor de 6 semanas, entre las 16 y las 20 sería su primer fondo de ojo y después una vez cada trimestre. Y esto es, pues obviamente para que nosotros también tengamos un control de esta paciente. Ahora, en una paciente diabética y embarazada con una retinopatía diabética proliferativa están prohibidas las inyecciones con antiangiogénicos porque cruzan la placenta. Entonces, podemos inhibir podemos inhibir la angiogénesis en el feto. Sin embargo, se puede dar láser o se puede ayudar con un control en la glucemia y en la dieta, ¿no? Entonces, pues ahí sí es un poco complicado tratarlas, pero pues es indispensable saber cómo está su salud también visual. Y bueno, esto es más de lo mismo. Em, listo, pues creo que hasta el tratamiento nada más nos quedamos aquí. ¿Dudas de retinopatía diabética? No, doctora.
Entonces, a ver, déjenme. A ver, entonces. Jimena Domínguez, ¿estás por ahí? Sí, Doc, aquí estoy. Entonces, en pacientes con diabetes tipo 1, ¿en qué momento quedamos que se va a hacer el primer tamizaje? En pacientes con diabetes tipo 1, Ajá. Digo, lo acabo de decir hace 2 minutos. ¿5 años? ¿A quién le pregunté? Perdón. ¿Si estabas en la clase o no, Jimena? ¿O estabas viendo otra cosa en lo que yo hablaba? no, sí, Doc. De hecho tengo apunte, pero me quedé en lo de las embarazadas y la verdad yo no entendí muy bien el aspecto del edema macular y le iba a preguntar justamente en un rato. Ajá, ok, a eso ahorita te lo contesto. Pero entonces, a ver, entonces de las embarazadas, ¿cuándo es cuando se hace el tamizaje? Se hace, primero se hace de las 16 a las 28 semanas de gestación y después una vez cada trimestre, ¿no? ¿Y eso es en las diabéticas embarazadas o en las que tienen diabetes gestacional? En las que tienen diabetes gestacional, en las que se diagnostican con diabetes. A ver, ¿cómo? Aclárame eso que dijiste. O sea, diabéticas, acuérdate que hay diabéticas ya antes de embarazarse, que se embarazan, o si era una persona sana que cuando se embarazó, durante su embarazo le dio diabetes. No es cuando estaba embarazada se le diagnosticó de diabetes, o sea, son en pacientes con diabetes gestacional. Ok. A ver, el que dijo por ahí 5 años. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo, A ver, es que no sé por qué no puedo abrir mi pestaña de ustedes. No sé quién habló. A ver, ¿cómo te llamas? Pablo. Ay, ¿dónde la dejé? Ay, no. A ver, Pablo. Entonces, en la diabetes tipo 1, tú dices que son a los 5 años. Sí, creo que eso lo vi en la diapo. Ok. ¿Alguien más que le ayude a complementar a Pablo su respuesta? Yo, doctora. Doctora, Mande. ay, perdón, yo tengo una duda. O sea, es que al final ya no entendí, entonces, no habíamos dicho, no entendí si era para las embarazadas desde la primera consulta hacer esto del tamizaje. ¿A las embarazadas con diabetes o a las embarazadas que les da diabetes gestacional? O sea, tu pregunta es para cuál de los dos grupos. O sea, no se confundan. Ajá, No se confundan. Un grupo es pacientes con diabetes gestacional. El nombre lo dice, la diabetes solo les da cuando están embarazadas y cuando ya nace su bebé se quita la diabetes. Y el otro grupo es pacientes que ya son diabéticas y diabéticas se embarazaron y obviamente cuando naces el bebé siguen siendo diabéticas porque ya eran diabéticas. Son esos dos grupos. ah, y entonces el tamizaje desde la primera consulta va para las embarazadas que ya habían sido previamente diagnosticadas con diabetes. El diagnóstico al embarazo, o sea, en pacientes que ya tenían diabetes antes de embarazarse y se embarazan, en cuanto ellas saben que están embarazadas, se debe de hacer la primera consulta de tamizaje, independientemente a que hace 6 meses no estaba embarazada y se hizo su última revisión oftalmológica. Y eso es en el caso supuesto, porque la verdad es que casi nadie se revisa una vez al año. Entonces, por eso es que en las embarazadas se les dice que una vez que se embaracen, se tienen que hacer la revisión oftalmológica, si es que ya eran diabéticas antes. Esa sería el primer tamizaje. Ujú. Ok, Y sí. el siguiente sería a las 28 semanas. O sea, estamos hablando como el segundo trimestre. Sí, segundo trimestre. O en el otro caso, se puede hacer el tamizaje
entre las 16 y 20 semanas, que es el primer trimestre también, ¿no? Porque hay embarazadas que no se dan cuenta que están embarazadas y ya tienen más de 16 semanas, bueno, entre las 16 y 20 se puede hacer ese primer tamizaje y después cada trimestre. ¿Por qué? Porque con ellas no hubo un control desde un inicio. O sea, lo ideal es que primero tú planees tu embarazo. Segundo, que tú te des cuenta cuando ya te embarazaste, ¿no? Recientemente, o sea, que 4 o 6 semanas es cuando ya te puedes dar cuenta con un estudio de sangre. Eso es en un mundo ideal que casi no pasa en México. Ahí es cuando tendría que ser el primer tamizaje, pero la mayoría se da cuenta ya más o menos a las, ¿qué les gusta? 20 semanas incluso, ¿no? O sea, 16, por eso el ejemplo, o bueno, por eso la guía dice que se debe de hacer entre la 16 a la 20ª semana el primer tamizaje. Si es que no sucedió que la paciente se dio cuenta inmediatamente que estaba embarazada. O sea, por eso tenemos esas dos opciones. Oh, ok, doctora. Gracias. Y en la diabetes gestacional se aclara, o sea, aquí no lo puse, bueno, no lo escribí, pero en la diabetes gestacional también se debe hacer el primer tamizaje en cuanto se haga el diagnóstico de diabetes gestacional, porque aquí no hay semanas exactas porque la diabetes gestacional se puede presentar en cualquier momento del embarazo. Entonces, prácticamente en cuanto se haga el diagnóstico de diabetes gestacional, se tendría que hacer el primer tamizaje y si da tiempo, pues cada trimestre. Si no da tiempo, pues ya que la paciente no está embarazada, se tiene que volver a revisar. Pero aquí, como es una diabetes gestacional, pues únicamente se ve a la paciente mientras está embarazada. Ya después, ya no, porque en teoría la diabetes gestacional desaparece una vez que la paciente ya no está embarazada. Ok, gracias, ¿Entendió? doctora. Sí, ¿Sí? sí, gracias. Alguien, bueno, aparte de ahorita me regreso al edema macular. De aquí de las referencias, ¿alguien tiene otra duda? Porque esto lo voy a preguntar en el examen. Eso viene porque viene. Entonces, que les quede bien claro. Y además, esto se lo tienen que tatuar porque esto lo van a ver ustedes. Van a ver un montón de embarazadas en su servicio social. Y un montón de niños sanos y un montón de viejitos. Entonces, esto lo deben de manejar al derecho y al revés. Bueno, entonces, a ver, me regreso a la duda de edema macular. ¿Cuál era la duda? Había comentado que el edema macular sí es como, o sea, que no define la pérdida completa de la visión, pero bueno, yo había leído que el edema macular es como la primera señal de que va a haber una pérdida de la visión total, pero no recuerdo cuáles, cuáles son las dos etapas que nos dijo de edema que van a existir. Sí, no es que sean dos etapas, es una clasificación. La clasificación es clínicamente significativo o no significativo. La única diferencia entre uno y otro es que el significativo es que el paciente tiene una baja visual. El no significativo, el paciente, o sea, los hallazgos clínicos no traducen o no, el paciente no lo manifiesta con una pérdida visual. Ahora, el edema macular, cuando es clínicamente significativo, pues sí, el único síntoma clínico es que el paciente empieza con disminución de la visión. Ahora, el edema macular es muy frecuente que pueda iniciar, o sea, es muy frecuente que el paciente, como tiene una alteración en la visión, es por eso que el paciente va a revisión. Y también por eso, como el paciente tiene manifestaciones, entonces el paciente va, se revisa y encontramos que hay una alteración en la retina asociada o no a hallazgos por retinopatía diabética. Pero en los pacientes, no todos los pacientes con edema macular van a tener alteración de la visión. Ah, Por ok. eso es que se divide. Pero los que sí lo tienen, pues por eso es clínicamente significativo, porque el único síntoma es pérdida de la visión. Y la pérdida visual no es una pérdida visual brusca, o sea, no es súbita, es un padecimiento que poco a poco el paciente va manifestando visión borrosa y que se puede confundir con una catarata, con uso de lentes.
¿no? Porque no es un cambio abrupto. Sin embargo, el paciente sí refiere que ha habido progresivamente un cambio en su visión y cuando nosotros lo revisamos y vemos datos clínicos, mandamos a hacer un OCT para corroborar la inflamación en la mácula y entonces podemos asociar que es un edema macular diabético clínicamente significativo. Ok. Ok, ¿Sí, Doc, gracias. sí quedó claro o tienes alguna otra duda de lo que tú leíste? No, sí, sí quedó claro. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda sobre esto? Ya nos quedan 7 minutos. Ya nada más, miren, de la retinopatía hipertensiva literal me tardo 5 minutos. La retinopatía hipertensiva, a diferencia de de la retinopatía diabética, no tiene un impacto tan grande en la salud pública porque, pues primero, no es una enfermedad que sea que provoque una pérdida visual tan severa como la retinopatía diabética. Además de que la retinopatía hipertensiva es mucho más frecuente en grados avanzados. Aquí les voy a ir poniendo de una vez la tablita. En grados avanzados en pacientes nefrópatas. Pacientes con enfermedad renal crónica por diabetes, alguna nefropatía por lupus, nefropatías tóxicas, nefropatías por infecciones, cualquier clase de nefropatía nos va a alterar como tal todo el eje, ay, se me fue, angiotensina, aldosterona, ay, se me olvidó el otro, a ver, alguien ayúdame. Renina, Renina, angiotensina, angiotensina, aldosterona. aldosterona, ajá, yo lo acabo de decir en la otra clase. Y como este eje no está bien regulado, obviamente por el problema que hay en el riñón, el paciente con nefropatía va a ser un paciente con hipertensiones muy descontroladas. Son pacientes que van a estar usando 3, 4 antihipertensivos y aún así siempre andan por los cielos. Entonces, este tipo de pacientes nefrópatas tiene retinopatías hipertensivas entre el grupo 3 y el grupo 4. Y básicamente el estadificarlo no nos ayuda a dar un tratamiento, porque no hay un tratamiento, ¿no? Simplemente nos ayuda a ver el riesgo de mortalidad. A mayor grupo, hay mayor riesgo de mortalidad del paciente. Y normalmente, pues no, como les digo, no hay un tratamiento. Entonces, esto es bien triste porque llegan los pacientes nefrópatas por nefropatía diabética, por ejemplo, o pacientes jóvenes con monorrenales, o sea, que nada más nacieron con un riñón o el otro no les funciona. Son pacientes jóvenes que ya están, no sé, a contar dedos, movimiento de manos, porque evoluciona muy rápido la retinopatía hipertensiva en pacientes nefrópatas y no hay nada que podamos hacer para detenerla. Los cambios como tal, anatómicos, pues van desde estrechamientos arteriales, van desde vasoconstricción, tortuosidad vascular, los clásicos cruces arteriovenosos, que es como un dato muy característico, los cruces arteriovenosos. ¿Por qué? Porque el cruce más que nada tiene la arteria y la vena, pues van a compartir una de las capas del vaso sanguíneo. Entonces, los cambios que generalmente también se empiezan a dar son esclerosis, o sea, el vaso sanguíneo va a perder esta elasticidad y la esclerosis al nivel de donde pasan una vena y una arteria se van comprimiendo. ¿Por qué? Porque las venas y las arterias ya no son tan flexibles y al estar escleróticas, pues se nota más como una sobre la otra, ¿no? O sea, se nota más como que está más rígida, digamos, ¿no? Y esa rigidez hace que se note o evidencie más cuando hay un cruce de una arteria sobre una vena. Por ejemplo, la vemos aquí. Las arterias son las que se ven menos y las venas son las más gruesas y las más rojas. Entonces, aquí hay un evidente cruce arteriovenoso. ¿Por qué? Porque entonces ya estos vasos sanguíneos ya no son tan elásticos, ya perdieron más esta elasticidad, ya están más escleróticos, ya están más pesados, por decirlo así, y pues evidencian el cruce, ¿no? Esto es un dato patognomónico característico de la retinopatía hipertensiva. Em, Hay otros cambios como signos de Gone, como hilos de plata, ¿no? Que no sé si, a ver, déjenme ver si tengo aquí alguna imagen. O este, por ejemplo, que es ya un grado 3, puede ir desde grado 3, una estrella macular,
o un grado 4, estrella macular, y además, aquí no se ve, pero bueno, se borra todo el borde del nervio óptico. Se ve un edema en la papila asociado a una estrella macular. Esto nos estaría hablando de un grado 4. Lesiones del grupo 3, que es vasoconstricción, estrella macular, exudados duros, microinfartos, presencia de hemorragias. Los microinfartos son estas zonas blanquecinas o lesiones algodonosas que también existen aquí, que nos hablan de que esta zona se está quedando sin perfusión. Grado 3 y grado 4, edema de papila. Aquí está mal, edema de papila. Entonces, pues básicamente nos sirve saber que existe una clasificación, nos importa saber si el paciente tiene una enfermedad de base, aparte de la hipertensión, o una hipertensión secundaria A. Nos importa, nos es útil saber identificar, ¿no?, los datos clínicos, pero pues nada más, no hay tratamiento, no hay algo para, pues para mejorar estos datos clínicos, únicamente pues se le insiste al paciente en control metabólico, control hipertensivo, y pues nada más, o sea, no hay mucho más que ofrecerles. Entonces, en los pacientes hipertensos, ¿qué es lo que sí tengo que tener cuidado? Pacientes con crisis hipertensivas. Los pacientes que llegan a urgencias con 110, 120 o más de presión arterial es una crisis hipertensiva. Y acuérdense que la crisis hipertensiva puede tener daño a órgano blanco, y ese órgano blanco puede ser el cerebro con un EBC, el corazón con un infarto y el ojo con una oclusión de vena central de la retina, arteria central de la retina, oclusión de rama, que es lo que vamos a ver en la otra clase. Pero sí les anticipo que este tipo de oclusiones, tanto arteriales como venosas, sobre todo venosas, pues son principalmente por un mal control en la presión arterial. Entonces, cuando el paciente llega con una crisis hipertensiva, el urgenciólogo lo que va a hacer es bajarle la TA, va a ver que no se esté beseando, va a pedir un ATAC, va a hacerle un electro, pero nunca los manda al oftalmo. Y no es porque si me lo manda yo le voy a salvar el ojo. Desafortunadamente no, porque tampoco hay un tratamiento para evitar que siga ocluyéndose la rama de la vena o la vena central de la retina. O sea, no hay un tratamiento para evitarlo, pero sí es